De aquí a hacer puntaje poblacional. Oh, qué bueno. Ya, pasamos a la pregunta 6. Esta es una pregunta que yo dije que había que usar como esto de los porcentajes y que es una pregunta piloto. Y la voy a marcar, espérame, solo para recordar que es piloto. Ya, pues. También solamente seguir trabajando porcentaje. Entonces, leamos la pregunta y veamos de qué se trata. Dice, 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de manera errónea la pregunta 15. Maldita pregunta 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, ¿cuántos estudiantes contestan correctamente esta pregunta? Hago la misma pregunta inicial que la otra vez. ¿Tiene alguna relevancia que sea la pregunta 15? No, negativo. No hay relevancia. Puede ser la pregunta 15, la pregunta 20, la pregunta 1, la pregunta del siglo, la pregunta de quién quiere ser millonario. Da lo mismo que pregunta es. ¿Sí? Lo que importa son otras cosas. Ya, ok. Entonces, pregunta cuántos estudiantes contestan correctamente. Entonces, si el 10% de ellos contestan erróneamente, el 90% contesta correctamente. Pues, entonces, yo multiplicaría. Espera, déjame escribir. Si el 10% contesta mal, digámoslo, significa que el El 90% contesta bien. Po. Y sabemos que esto es así porque todos contestaron la pregunta. O sea, que no hubo nadie que no contestara en el fondo. ¿Sí? Sí. Entonces, 200 lo podemos multiplicar por ese 90%, que sería 200 por 90 partido 100. 200 por 90 partido 100. Yes. ¿Sí? Y Sí. con eso salen los que la tuvieron buena. Exacto. Espérame. También, o sea, y ahí se van los ceros, un 0 del 9, un 0 del 200. Ah, saqué esos dos. Bueno, los dos ceros de ahí lo mismo. Ya, Y claro, sí. queda Claro. 180. Y 9 por 2 son 18 más el 0, 180. O sea, con el 0, 180. Y Yes. serían 180 los que contestaron correctamente la pregunta. Y eso es. Efectivamente, eso es. Esa es una manera. Y créeme que está súper bien. Había otra forma también. Pues, que va a hacerla acá al lado. De los 200, bueno, si el 10% contestó mal, este 10% sería 10 partido por 100, 10% de 200. ¿Sí? Sacamos ese con ese y nos salen que son 20 los que contestaron mal. Y si son 20 los que contestaron mal, ¿cuánto le falta para llegar a los 200 que son en total? 200 menos 20 y eso es 180. ¿Sí? Y si aquí hubiéramos puesto lo que salieron bien, que aquí ya es básicamente lo que hiciste tú. Bueno, bien, son 90, el 90% de 200 es 180. Y llegamos a lo mismo. ¿Sí? Es exactamente la misma cosa. Aquí cada quien con su método puede usar esto. Pero eso es. Ojo que aquí decía que todos contestaron la pregunta, la prueba y por ende la pregunta. La pregunta 15. Si no hubiese especificado eso, nosotros hubiésemos tenido que pensar, bueno, el 10% contestó mal y el 90% contestó bien o no contestó la pregunta. Ojo con eso. A lo mejor puede haber dicho así como ya, el 10% contestó mal y 5 personas no contestaron la pregunta. Pero aquí se puede aplicar lo que te dije la otra vez, que como estamos recién en el eje de número, no creo que nos pongan cosas de probabilidad, porque en probabilidad tal vez nos pondrían algo así. No, también podrían preguntarlo aquí, pues. ¿También? Sí, pues. De hecho, si tú a eso le puedes agregar, bueno, ¿cuál es la probabilidad de? Es la misma cosa. Porque aquí estamos sabiendo cuántos son, pues. Tú al Claro. preguntarte cuántos son, estás preguntándote básicamente los casos favorables, ¿no? Entonces, algo te iba a decir aquí. Eso, pues, como, ya, así como darle más vuelta a esta pregunta, sería eso. Pues, suponiendo que no todos contestaron la pregunta, te dicen, bueno, el 10% contestó mal y no sé, pues, 80 personas no contestaron la pregunta o la prueba, la pregunta. Entonces, ¿cuántas personas contestaron correctamente esta pregunta? ¿Cachai? Puede ser. Sería el 10%, que sería 20, o sea, 200 menos ese 10%, menos las 80 que no lo respondieron. Entonces Ya, o sería así. sea, tú te fuiste como por el lado de aquí, ¿no? Así como, Sí. ya. También se podía hacer por lo que dijiste al principio. Bueno, si el 10% contestó mal, 90% contestó bien o no contestó. Contestó. Pero sabemos que los que no contestaron son 80. Entonces, bueno, entre estos 180, que son todos estos,
le sacamos los 80 que no contestaron, bien, por eso dije 80, para que haga más fácil, y nos quedan finalmente 100. Claro. Y de hecho, nos podrían preguntar, ¿qué porcentaje de los estudiantes no contestó, o sea, contestó bien la pregunta? El 50%. ¿O no? Porque serían estos 100 de los 200, ¿cierto? Sí. Aquí le dimos sacándole todo el jugo posible a la pregunta. Y la Arriba, arriba. aquí, la D. ¿Viste? Aquí hizo lo que decía yo, pues, así como el 10% de 200 es tanto, a los 200 le quitó esto y sacó la 180. Pero insisto, las dos formas están buenísimas, buenísimas, buenísimas. ¿Y la opción correcta es la D? ¿Y marcamos eso? Sí, marcamos eso. Nótese que esta es una pregunta de 4 alternativas. Llega una pregunta piloto. Voy a escribirlo en algún lado. Esto es piloto. ¿Sí?